de Guadalupe con pues, una cantidad importante de personas que están llegando, movidos por la fe, importante, ya se ve bastante lleno ahí la explanada a las afueras de la propia basílica, una Ciudad de México que ya está en otro momento después del COVID-19. Y digo lo siguiente porque la semana pasada la Organización Mundial de la Salud pues declaró ya que se terminaba la emergencia sanitaria por el COVID-19. Acompañó a esto el gobierno de la República el martes pasado, en el martes de la salud, señalando que también la emergencia sanitaria concluye en el país. La Ciudad de México hizo lo propio. Platiqué con la secretaria de Salud del gobierno de la capital, Oliva López Arellano, y esto es lo que me comenta, me dice cosas interesantes, hace una reflexión de los momentos, lo que se vivió en la ciudad, su momento más triste y doloroso, consecuencia del COVID-19. Así es, en el marco de la declaratoria de la OMS que señala que concluye esta emergencia de salud pública de interés internacional y en el marco también del decreto que el día de hoy el señor presidente envió y que ya salió publicado en el Diario Oficial en su edición vespertina, concluye esta emergencia. No quiere decir que concluye las tareas de vigilancia, monitoreo de COVID-19. Seguimos con estas tareas de monitoreo y estas tareas de seguir vigilando como vigilamos muchas otras enfermedades, pero ya la situación más crítica, pues ya afortunadamente en este momento ya concluye y pues tenemos una menor efecto sobre las personas. En este momento las poblaciones de la ciudad ya tienen vacuna, esto es fundamental para nosotros. Hemos aplicado más de 24 millones de dosis, casi 24.5 millones de dosis, ya la cobertura vacunal con esquemas completos es de 95%, seguimos poniendo refuerzo, ya sobre 89% de las personas tienen ya su refuerzo y seguimos con el monitoreo a través de nuestra toma de muestras en centros de salud con una positividad baja. Secretaria, en términos prácticos, ¿qué va a ocurrir en los hospitales, en los centros de salud que opera el gobierno de la Ciudad de México, en las políticas públicas que se han pues implementado desde marzo del 2020 hasta el día de hoy? ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? Sí, desde la tercera ola, las primeras dos olas fueron las más críticas. Cuando empezamos a vacunar, esto se fue modificando y como vacunamos en la Ciudad de México con este modelo que nos permitió vacunar de manera masiva, muy rápida, y que además fue un modelo muy exitoso de nuestros centros vacunadores, pues conseguimos disminuir la letalidad del virus y eso ya está presente desde la tercera ola y sobre todo la quinta y la sexta, pues ya tienen muy pocas personas con cuadros graves. Y entonces hemos venido transformando nuestros hospitales, recuperando camas. Recuerdan la reconversión donde teníamos en algún momento 11 hospitales dedicados a COVID, solo la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, y en conjunto con IMSS, con ISSSTE y con las otras instituciones, funcionamos como un sistema unificado de salud. Bueno, pues hemos venido recuperando esas camas para otras atenciones, sí dejando de todos modos camas que ya son muy pocos los pacientes que en este momento se encuentran hospitalizados. Secretaria, en esos momentos difíciles que vivimos en la Ciudad de México, ¿con qué se queda, secretaria? ¿Le tocó? Y pues ya para el currículum y para pues su historia de vida y de funcionaria pública, pues vivió la pandemia más dura que le ha pegado a la humanidad en los últimos 100 años. Pues sí, fue una situación muy crítica. La ciudad se enfrentó con una capacidad de desplegar todos los recursos que teníamos disponibles. La jefa de gobierno encabezó, ustedes recuerdan, ese comando de salud metropolitano. Sesionábamos mañana y tarde y lo que desplegamos fue toda nuestra capacidad para funcionar como un sistema unificado de salud y luego nuestra capacidad para vacunar masivamente y de manera rápida, sobre todo a los
a las personas pues que tenían más riesgo. Empezamos, como lo señalaba el Plan Nacional de Vacunación, con adultos mayores, con personal de salud y luego adultos mayores. Me quedan pues varias enseñanzas. Esta capacidad institucional del sistema público de enfrentar con todo lo que tuviera a la mano y con otras instituciones como un sistema unificado de salud. Eso no lo hemos perdido. Estamos ahora trabajando en distintas áreas para unificar el sistema, para avanzar a la federalización. El monitoreo de parte de la jefa de gobierno tampoco se ha perdido, se transformó, se migró de COVID-19 a seguir monitoreando el abasto, el desarrollo de infraestructura, el mantenimiento de las unidades, y seguimos reuniéndonos con todas las instituciones, con IMSS, en este caso con IMSS Bienestar, con INSABI, que está en proceso de extinción, pero mientras esté vigente seguimos trabajando de manera conjunta. En el momento... La capacidad de los trabajadores de la salud, hombres y mujeres comprometidos que de verdad pusieron su compromiso y su vocación de servicio antes incluso que su propia seguridad. En el momento más difícil de la pandemia, ¿cuántas pruebas se realizaron, doctora? Recuerdo las pruebas y la positividad de las mismas, ¿no? Llegó a haber momentos bien complicados. Sí, hubo momentos, pues desplegamos, ustedes recuerdan, kioscos móviles, kioscos en los centros de salud, en muchos sitios. Había días que hacíamos más de 30,000 pruebas. Hoy estamos haciendo 500. Imagínense. Seguimos haciéndolas, pero ya es una dinámica totalmente distinta. 30,000 pruebas en un día. Vacunamos más en un día, llegamos a vacunar más de 230,000 personas. Wow. Y el día más difícil de personas hospitalizadas, desplegamos más de 11,000 camas y llegamos a tener hospitalizadas 10,500 personas. Entonces sí fueron momentos muy críticos, sobre todo la primera y la segunda ola, pero pues la vocación de servicio, el compromiso de todos, de funcionarios y encabezados por la jefa de gobierno y los trabajadores de la salud y muchos otros trabajadores, porque tuvimos el apoyo de secretarías que se hicieron cargo, su personal por ejemplo, de los módulos de atención. El personal de limpieza, secretaria, la gente de limpieza del gobierno de la Ciudad de México. Exactamente, muchos trabajadores. Yo diría que el gran reconocimiento al trabajador del servicio público, de todas las secretarías, donde pues nos apoyaron, porque salud no hubiera salido sola si no hubiéramos tenido ese sistema unificado, esa conducción de la jefa de gobierno y esa suma de todas las unidades de la Secretaría. Bueno, parte de la charla que tuvimos esta semana con la titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la capital, Oliva López Arellano, me ponían en Twitter si le podía preguntar de la vacuna. Mire, era una entrevista que realizamos en la semana, la recuperamos, pero me comprometo a ver si Bren, le preguntamos a Eduardo Clark, le puedes mandar un mensaje para preguntarle. Nos dice Norma Gutiérrez, ¿Qué vacuna está poniendo actualmente el gobierno de la capital? Tengo entendido que están vacunando con, no sé si Abdalá, pero mejor vamos a checarlo bien y le comentamos cuál es la vacuna, si es que es el caso, se está poniendo en el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno de la Ciudad de México en cuestión de vacunación contra la COVID-19. Pero bueno, lo que nos queda es, mucho dolor, mucha gente se fue que no se tenía que haber ido, y ya vendrá la reflexión. Esta misma semana vimos de lo que el abogado Javier Coello está informando alrededor del subsecretario Hugo López-Gatell. Quiere, a través de un juicio, pues que rinda cuentas sobre lo que sucedió con la atención en la pandemia, como siendo el máximo responsable del gobierno federal en ese sentido. Todavía seguramente habrá mucho que escribirse en esta historia. Vamos a la pausa, 3 minutos y las 8, regresamos. En un momento